Asunción tuvo un papel muy importante en la retaguardia durante la Guerra del Chaco, no solo porque aquí se concentraban las tropas para movilizarse hacia el frente, sino también porque aquí se traían todas las mercaderías, las provisiones y aquí llegaban las noticias que venían desde el Chaco. Este era el conocido como Puerto Nuevo en la época de la Guerra del Chaco porque hacía pocos meses que se había concluido definitivamente. De aquí partieron prácticamente todos los soldados que salían de Asunción, de lo que conocemos como el área metropolitana y también los departamentos vecinos. Acá se sucedían los episodios a veces más desgarradores, porque en este puerto se despedían los hijos de sus madres, de sus esposas, de sus padres, y también aquí llegaban muy pocos los que iban cayendo en el Chaco, sobre todo en el primer y segundo año, porque después la línea de ofensiva paraguaya se fue extendiendo más y ya era más complicado trasladar a los muertos. Se quedaban definitivamente ya allá en el Chaco. En una amplia mayoría eran oficiales caídos, prácticamente el soldado que caía y quedaba en el Chaco para siempre. ¿Y los evacuados también venían? Los evacuados también, que eran generalmente distribuidos en hospitales si necesitaban todavía alguna atención, o se les daba un permiso unos días hasta que queden totalmente restablecidos y después volvían al Chaco. Al principio, por supuesto, que paralizó muchas de sus funciones como la parte educativa, los deportes, las reuniones que tenían que ver con reuniones sociales. Después, a poco, con el correr del tiempo de la guerra, se fueron normalizando más las actividades en Asunción. Pero Asunción era el centro de la defensa, en el sentido, el centro de la retaguardia, porque acá se concentraba el arsenal de guerra que producía gran cantidad de material para el frente de batalla. También acá se realizaban los grandes enrolamientos en el hoy conocido como Estadio Defensores del Chaco. Acá también estaban los hospitales principales de evacuación, algunos, y otros que ya eran para restablecerle al soldado herido en lugares como donde hoy está, por ejemplo, el Congreso Nacional, la arquidiócesis también, que está ahí cerca de la catedral, el Hotel Hispanoamericano, que hoy donde está la Cancillería, los colegios de esta zona, el Monseñor Lasaña, el María Auxiliadora, el San José, el Inter, o sea, son lugares, el Colegio Nacional, que anteriormente funcionaba cerca del Archivo Nacional, todos funcionaron como lugares también de evacuación para los heridos en combate. ¿Hospitales de sangre serían esos? Hospitales de sangre, porque eran más de restablecimiento y con una logística no muy avanzada. El hospital militar sí, que era de primera para la época donde había terapias intensivas y donde llegaban por ahí los heridos de más gravedad. Toribia Ocampos, viuda de Raverí, tenía entre 10 a 12 años durante la contienda. Ella participó con sus padres en todo lo que era juntar las provisiones para enviar al Chaco desde Asunción. Toribia Ocampos Romero, viuda de Raverí. ¿Y cuántos años tenés? Ahora, Sí. 97 cumplido, voy por el 98 ya. ¿Cuántos años tenías cuando estalló la guerra, durante la guerra del Chaco? ¿Vos cuántos años tenías? Y 12 para 13 años. La casa de mis padres era grande y tenía patio así, como se dice, ocara. Sí. Y la gente que pasaba, y ahí la calle del principal, y que cuando eso había gente responsable que se iba a pedir cosas para ayudar para el víveres que se va al Chaco. Entonces había gente que llevaba huevo, que llevaba pollo, que llevaba queso, que llevaba así, para volver a vender y hacerle plata para mandar cosas que
que necesitaba mandar en el Chaco. En el Chaco. Porque cuando eso parecía que no había tantas comidas para él, se llevaba víveres así de gente que... Y como mi casa era grande y era muy conocida mi mamá y mi papá, entonces se pidió para que en nuestra casa se llevara tal día, tal fecha de la semana. ¿Cómo se llamaba tu mamá y cómo se llamaba tu papá? Mi mamá se llamaba Emilia Romero. ¿Y tu papá? José Anuncio Ocampos. Bueno, en varias oportunidades yo he venido, inclusive a pie de San Lorenzo a Villamorra, porque en Villamorra no había más trencito ni tranvía, cuando eso había en San Lorenzo, trencito y tranvía. No había nada. Veníamos a pie de San Lorenzo a Villamorra, porque en Villamorra había el que se preguntaban los contingentes que iban ahí al Chaco. Y entonces cuando veníamos para mi mamá, si sabíamos don Juliano, una Jotajina, así. Entonces para mi mamá le mandaba cigarros y no fósforos, así a mi hermano, si por ahí le encontraba. Y le dábamos de donde nosotros recibíamos alguna noticia de mi hermano, le daba a mi mamá la dirección y el nombre completo de mi hermano. Y si he conocido y amigo, nomás lo que mamá se encargaba de darlo, si no le llegaba nada. ¿Y cómo se llamaban tus hermanos? Dos hermanos se fueron a la guerra. Uno se llamaba Liborio Ocampo Romero. ¿Y el otro? Aurelio Ocampo Romero. ¿Y cuántos años tenían ellos? Mi hermano Aurelio tenía 16 años, un rubio enorme. Y mi hermano, el otro, tenía 19 para 20 años. Mi hermano hacía su cocristión cuando se fue en el Chaco. Ya. Y a mi hermano Aurelio, ya cuando estaba ya era grande, un rubio grande. Aurelio tenía 16 años y él se fue. Y por eso es lo que a mi mamá casi le mató. Porque él era no es como ahora de viviracho, ni inocentón. Era muy joven. Joven, enorme nomás era. ¿Y tu mamá qué dijo cuando se iba a ir su hijo a la guerra? ¿Le llevaron así o cómo fue? Y todo lo que podía darle mi mamá, le daba. Porque por la gracia de Dios nosotros no necesitábamos. Como se dice en guaraní, morías uno y mata. Éramos nosotros. Nuestra casa era grande. Mi papá tenía cantidad de capuera, de algodonal, capuera de mandioca, de batata, de todas cosas. Mucho terreno tenía mi papá. Y en esa época había mucha gente que no le quería mandar a su hijo a la guerra, ¿verdad? Había que se escondía. Se escondía para no ir a la guerra. Y eso, de noche la gente no podía salir porque le salía así a asaltar. Sí, eso sí. Vos sos hijo de excombatientes. Sí, excombatiente, sí. ¿Cómo se llamaba tu papá? Luis Enrique Ferreira. ¿Y él qué rango tenía? ¿Él era militar? Él era, al comenzar la guerra, entró en la escuela militar para salir de carrera, porque era de reserva. Y entró allí un año antes de más o menos, sí, un año y medio antes de comenzar la guerra entró. Y cuando le tocó la guerra, él estaba en la escuela militar. Entonces se fue a Boquerón, se fue con Bray. Bray era su jefe. Arturo Bray, el coronel, era el jefe de él. Y ahí le rodearon a los bolivianos y después de un mes aguantaron los bolis. Y eran 400, un mes aguantaron. ¿Y los paraguayos eran? 5.000.
Sí, no, eso siempre se clama por la victoria paraguaya. Para mí no es ninguna victoria, güey. 5.000 contra 500 no puede ser. Pues. Y aguantaron los tipos. Pero se rindieron. Se rindieron, ellos se les rindió, pues se le acabó los proyectiles. Teníamos proyectiles y Bray se rindió, la escuela militar se rindió en el frente de Alfredo Ramos. ¿Por qué? Porque te conté que él emitió un circular al comenzar por ahí, a todos los oficiales y soldados estimulaba a respetar al soldado boliviano. No, emocionalmente sí, pues se sintió. Ahora, el ejército boliviano en equipo era superior 10 veces. Lo único que el problema del ejército boliviano es que la gente, el colla de la montaña no estaba motivado para venir al Chaco, no sabía ni qué es lo que era el Chaco. Claro. Ellos le trajeron ahí arrastrados, cualquier cosa salían rajando. No es porque eran cobardes, sino que el único que peleaba y peleaba bien, se le tuvo mucho en cuenta fue a los cruceños. Sí, los cruceños ellos peleaban, pero peleaban bien y cuando caían prisioneros los cruceños eran separados de los collas los de la montaña. Claro. Y se les tenía otro trato. Después te iba a contar algunos cruceños. Sí. Y acá los cruceños, mi tía tenía una propiedad y los prisioneros cruceños se repartían a todas, no es que estaban metidos en ninguna, sino que se les repartía a la familia. Sobre todo al interior se iban, sobre todo los cruceños, pues ellos sabían trabajar, pues ellos son blancos, en realidad son guaraníes, guarachos son. ¿Cuántos prisioneros habrán venido? No sé, no tengo ni idea, yo tengo que preguntar al Rubián esa vez. Tiene que haber, yo no te quiero burlar, pero hay muchos, 20.000 fácil. Bueno, y contaba un poco a tu papá, ¿qué te contaba de sus hazañas en el Chaco? Y no, él en realidad él estaba en la retaguardia, porque él era de intendencia, pero estuvo toda la guerra. Y lo que él se acordaba siempre es, cuando cayó Boquerón, ahí se le respetó, a López se le respetó. Y Marzana se entregó al coronel Ramos, teniente coronel Ramos, y le entregó su pistola y su sal y todo, y Ramos le devolvió otra vez. Y ahí se presentaron, le llevaron a la comandancia de la escuela militar, a Bray, y ahí estaba papá cuando se entregó Marzana. Y Marzana le entregó el sable y le entregó su pistola a Bray, y Bray le devolvió. Ahí mismo. Las dos cosas lo devolvió. Y ahí Marzana dijo, no, el sable me voy a quedar, pues la pistola no puedo, pues me declaré prisionero de la pistolada. Y ahí él le devolvió y ahí le entregó a Bray guardó, no sé dónde. ¿Y Marzana se quedó después acá como prisionero? No, él se fue después. Sí, él estaba acá. No, acá los prisioneros, sobre todo los cruceños, en realidad nunca sé. Ahora, el Paraguay te iba a mostrar una foto de ahí en el frente, eran terribles los paraguayos, no eran pocaronzas. Ahí veo unos prisioneros bolivianos que les llevaban en un camión, ahí tengo la foto, y tenían sed. Entonces pararon en un charco en la ruta y ahí estaban los bolivianos tomando agua. Tengo la foto, para que vean que los paraguayos no eran pocaronzas. No eran pocaronzas. No eran pocaronzas. Isabel Barrientos, viuda de Velilla, nos cuenta la historia del general Felipe Neri Velilla. Ella atesora sus pertenencias personales y fotografías para montar un museo. Están en la casa de un gran héroe de la Guerra del Chaco, que fue mi esposo, el general, situación retiro, don Felipe Neri Velilla Ábalos. Era su casa, era una casa humilde que se ganó con su sacrificio. Él fue un hombre muy honesto, se mantenía de su sueldo. Él nada no malversó en la vida, no dejó ese ejemplo que siempre le recomiendo a mis hijos, especialmente a mi hijo abogado,
que se mantenga siempre honesto como fue su papá. Y este pasillo vos bautizaste luego con su nombre. Sí, este pasillo, Pedro, yo le dediqué a mi esposo, se llama el Zaguán Mandí, porque él siempre se paseaba la noche después de cenar todo y le gustaban las plantas. Qué hermoso está mi hija, las plantas verdes, hay que plantar plantas con flores también. Entonces empecé a plantar plantas con flores. Él falleció, casi le faltaba 3, 4 días para cumplir 97 años. Falleció el 21 de mayo de 2008 y su cumpleaños era 26 de mayo. Que le recordamos con una celebración, una misa en el día de su fallecimiento y de su cumpleaños. ¿Y cuál fue su fecha de nacimiento? El 26 de mayo de 1911. Y entonces él se fue a la guerra. ¿Qué participación tuvo en la guerra? Ahí tuvo bastante, él participó casi en todas las batallas. Primero estuvo con no sé qué, qué cargo ocupaba Caballero Irala, y él falleció siendo coronel. Y después él ya fue el comandante del Z1, General Aquino Mandí. ¿Por qué no le decía Mandí a él? Y a mí me comentaba él de que se le puso el sobrenombre Mandí porque era muy maniobrera, que apenas se le pedía unas cosas, por ejemplo la necesidad, se necesitaba agua, toda la necesidad que él tenía todo preparado, entonces volando llevaba él. Por eso se le llamó que el pescadito Mandí, pues es veloz. Entonces por eso se le puso ese sobrenombre Mandí. Y él estaba con los zapadores. Con los zapadores, sí. Él es ingeniero, fue el comandante de la ingeniería también. Y eso, el camino que abrieron es desde, no me acuerdo, pero sí que construyeron en 24 horas, parece que 18 kilómetros. Para el primer cuerpo de ejército. Para el primer cuerpo de ejército. Ya. Eso ya fue al final de la guerra, ¿verdad? Sí, no, durante la guerra. Durante la guerra. Ya. Él era el comandante de eso. El comandante, sí, del Z1, General Aquino Mandí. ¿Y te acordás cómo se le llamaba esa picada? Picada Salvación. Picada Salvación. Salvación, Así sí. se llamaba. Así se llamaba, sí. Y era para cubrir la retirada. La retirada y parece para... Del campo, del cuerpo de artillería. Del cuerpo de artillería, así mismo. Ya, para cubrir la retirada del cuerpo. La retirada del cuerpo de artillería. Ya. Eso fue en Estronje. En Estronje fue eso. ¿Y la fecha te acordás? 23 de mayo. El 23 de mayo de 1934, ¿verdad? 1934. Cuando los movilizados venían aquí a Asunción para ir hacia el Chaco, ¿dónde llegaban? ¿Dónde venían? ¿Dónde se congregaban? En el ferrocarril. En el ferrocarril, y después iban por otro medio, llegaban hasta Sajonia, donde funcionaba el centro principal de enrolamiento en Asunción. Ese lugar fue construido en tiempo récord. Uno a veces ve esas imágenes de los terremotos en Japón, donde ve que los constructores en 1 o 2 días terminan rutas enteras o puentes. Bueno, algo así fue. En 12 horas, 170 funcionarios y efectivos de la Armada Paraguaya construyeron 1.200 metros cuadrados de techos con toda la infraestructura, los pozos ciegos, la parte sanitaria, las cocinas, para que ese lugar funcione para recibir 2.500 personas de una vez. Hubo momentos en el que por la cantidad que iban llegando llegó hasta el techo de 3.000 y después ya eran derivados a otros puntos o directamente conducidos a las cañoneras para el traslado al Chaco. Los primeros barcos que salieron cuando comenzó la guerra con la cuestión de Pitiantuta, salieron no de acá, salieron de Sajonia, del Arsenal, porque en Asunción
se habían encontrado algunos espías. Entonces el gobierno decidió que salgan de allá esos primeros contingentes. Después sí, cuando se regularizó más la situación, que duró solamente unos días, las salidas comenzaron a ser desde este puerto. No íbamos en la clase, todos éramos mujeres. Sí. Y ya todos ya éramos grandecitas. Y lo que se va a reclutar a la gente para la guerra, que faltaba respeto. Y entonces por eso nuestro papá llevaba su machete, porque teníamos que cruzar un cañaveral de cuadra. Y para camino era, pero era cañaveral acá, y este era el camino y este era cañaveral. Y nos llevaba nuestro papá con 5 o 6 hombres responsables, se iba y nos llevaba y se iba a buscarnos. Ya. Y decime un poco, y cuando venían ustedes a Villamorra, ¿hasta dónde venían? Y en Villamorra había una fábrica de jabón enorme, era. Al llegar así, Villamorra allí, así había Una fábrica de jabón. sí, así venía, estaba ahí después, este camino que Fernando de la Mora, viniendo nosotros a Asunción, había uno que en Fernando de la Mora que se iba hacia Villamorra, una calle hasta ahora. Boyani, por donde se iba el tren, ese seguía. Y allí nosotros veníamos con mamá a pie, porque no había camión. Tu mamá era obstetra. Sí. Y que contame un poco ella, cómo hacían las mujeres para tener hijos durante la guerra y eso. Y bueno, mi mamá hacía prácticamente, por eso se le quería, no porque yo me quiero poner bien, se les quería mucho a mi papá y a mi mamá, porque mi papá era un señor trabajador, tenía mucha capuera. Y a la gente humilde, así que quedaba sin papá y sin hermanos y sin hijos, le daba de balde así para ir a rejuntar mandioca, batata y esas cosas. ¿Y tu mamá era la partera? Y era partera del barrio. ¿Y en tu casa tenían los hijos de las...? No, se lo llevaba. Ella se iba a las casas. Sí. Hay otra anécdota de los prisioneros. El presidente Eusebio Ayala vivía en la Quinta Lidia, que está frente al Estado Mayor, hasta la casa. Ellos alquilaban la casa, la alquilaba el Estado. Cuando el presidente pagaba su gasto. La señora en realidad era muy rica, una viuda de Lancherón que era joyero, muy rica tenía la señora. Y él tenía solo un oficial de policía, O'Durning, que le esperaba allí para cuando él volvía del palacio, con su auto. Y él venía a comer y una vez el arquitecto Roger Ayala, que estaba, también se fue a presentar la guerra, estuvo en la comandancia con Estigarribia, estuvo el hijo de Ayala, el arquitecto, se recibió después en la Universidad de Cornell, en los Estados Unidos. Yo trabajé con él y él me dio todas estas cosas. Y él cuenta una anécdota, un día él estaba, no sé, vino por asunto de enfermedad y vino y estaba en la casa y el papá volvió del palacio a mediodía durante la guerra, en plena guerra. Volvió del palacio y llegó ahí en la entrada y salen 2 tipos y le abren la puerta, porque era un auto que tengo también la foto de un auto de metálico, que era de la señora, no era de él, era un Sohue, siempre fue Sohue, según el hijo. Bueno, y le recibió unos tipos y le abrieron y se fueron a comer, estaban comiendo allí, ya con la mamá, Roger y eso. Y de repente era un tipo medio ido, así, dice, papá era un tipo ido, completamente, de repente estaba pensando sus cosas, bueno. Y después le pregunta a la señora, ¿y quién es ese que me abrió la puerta? Porque no es O'Durning, que era su policía, era otro que no. Y ella le dijo, no, O'Durning está enfermo, está con gripe, no sé qué. Y los que te abrieron la puerta fueron los jardineros. Qué bien, ¿verdad? Y después de repente,
¿y cómo? Eran tipos jóvenes lo que le abrieron. ¿Y cómo jardinero? Y nosotros no tenemos para pagar jardinero. Y segundo, ¿cómo no están en el frente si son jóvenes? Y le dicen, no, no le pagamos nosotros, pues son jardineros, no le pagamos. Tienen al fondo del día llegaba hasta vicepresidente Sánchez, el teléfono muy largo, tenían una huerta ahí al fondo, los tipos, una casita. Tienen una huerta allá al fondo y ellos plantan ahí y venden cosas. Y después otra vez le pregunté, ¿y cómo no están movilizados? Y le dice, entonces la señora se mató de risa, ya le vio que el tipo estaba totalmente... Le dice, no, pero no puede estar movilizado porque son prisioneros bolivianos, son cruceños. Y vienen acá a trabajar y nosotros le damos para que hagan su huerta y para vender. Esa es una historia real. El arquitecto me contó. Eran dos prisioneros cruceños que estaban destinados ahí a la huerta y estaban ahí libres ellos. ¿Y hasta qué época se quedaron todos esos? Y no, y después la guerra comenzó a volver enseguida ya. Después se fueron. Sí, después se fueron. Sí, casi la mayoría volvió. Sobre todo los cruceños estaban al otro lado. Pero igual algunos habrán quedado. Habrán quedado algunos seguro, no, eso no te puedo asegurar, habrán quedado. Muchos quedaron, sí, hay muchos apellidos bolivianos de acá. Ahora se los utilizó mucho para obras, ¿verdad? Para trabajo. Claro, trabajaban, no estaban encerrados en celdas ni cuidados, sino que estaban trabajando y se les daba de comer por el trabajo que hacían. Si no trabajaban en obras, estaban en la campaña. Hay algunos cruceños que eran agricultores muy buenos, porque ellos son agricultores, y se les llevaba luego en la granja, las cosas, se iban en las estancias, eso, todo el que pedía llevaba allá. Yo por eso, pero estoy muy disgustada con, no sé si digo con el gobierno, no es con este gobierno, pero que hicieron pasar la fecha de 12 de junio. Eso a mí me indigna porque muchísimos veteranos sufrieron mucho. Ellos no eligieron día ni hora para ir a pelear, para defender nuestra patria. Y eso tiene que ser, yo creo que nuestro patriotismo tenemos que conservar y no cambiar esa fecha. 12 de junio, 29 de septiembre y 1 de marzo tiene que ser sagrado para los paraguayos. Yo eso no estoy de acuerdo. Nunca lo voy a estar de acuerdo y doy gracias a Dios que él después de fallecer pasó eso. Yo no sé en la época de quién era que se hizo eso, porque eso no estoy de acuerdo. Ahora, él tuvo varias condecoraciones. Sí, tiene condecoración la Cruz del Chaco, Cruz de Defensor y la Medalla de Boquerón. Y siempre me decía que el más importante para él es la de Boquerón. Y después, aparte de eso, tiene condecoración del Ejército, de la Ingeniería, tiene del Brasil, de Estados Unidos, Argentina, tiene muchas condecoraciones. En Arroyo Estero, él mandó a hacer un columbario para los veteranos, que gracias al intendente, el señor Lázaro Velar, se mantiene muy bien. Yo les pasé por ahí porque anteriormente estaba muy abandonado. Después llevó cama, medicamentos para que se le atienda porque había muchos abandonados. Eso es lo que fue una equivocación muy grande de los paraguayos, de las autoridades, porque a ellos lo que hay que cuidarles. Y con un sueldo miserable que se le daba, pudieron sobrevivir. Yo, por ejemplo, viuda de veterano, mi sueldo no alcanza ni 2 millones de guaraníes. El historiador Fabián Chamorro nos cuenta de esos momentos que vivió Asunción durante la Guerra del Chaco, en que las escuelas, los colegios y los templos se convirtieron en hospitales de sangre. También habla de cómo transcurría la vida en el resto de la ciudad. Se creó una junta de aprovisionamiento que comenzó a funcionar a partir de septiembre del año 1932, que dependía del Ministerio de Hacienda. Su encargado era un abogado de nombre Manuel Bedoya, que se encargaba de todo lo que tiene que ver
las donaciones, las requisas, las compras, todo lo que se le entregaba a la Intendencia del Ejército para enviarlo al Chaco o enviarlo a la Marina. En ese tiempo, lo único que la Junta de Aprovisionamiento ponía en el Chaco era el ganado. El resto se iba a través de las Intendencias de Guerra. Se crearon otras juntas similares en prácticamente todos los distritos del país. Y en los distritos del país se iban tomando las donaciones. También se crearon campañas como Oro para la Victoria, que consistía en la entrega de joyas. Se llegó a conseguir más de 15.000 piezas que llegaron a pesar casi 100 kilos de oro que se puso a disposición del ejército. Eso se vendió y se usó para el esfuerzo de la guerra. Mucho de lo que se aportó en la guerra fue del pueblo en sí, con diferentes tipos de donaciones. Me preguntaste por las mercaderas. Ellas también tomaban como madrinas a combatientes que iban llegando por heridas de combate, y iban llevando cada semana víveres a los hospitales con todo lo que era lo único que tenían probablemente. Ellas también contribuían para el esfuerzo de la guerra. Sí, había más comunicación, pero igual las noticias llegaban a veces después de días. Generalmente la gente se agolpaba en los periódicos. Estaba cuando eso el Diario, el Liberal, la Tribuna, el Orden, donde tenían pequeñas transmisiones, o sea, recibían transmisiones a veces desde Concepción, no desde el frente, desde Concepción, donde, por ejemplo, te daban las listas de bajas y ellos ponían a veces esos listados. Entonces, a veces familias venían y se enteraban a través de esos lugares que sus hijos habían caído en combate. De hecho, Paraguay también se metió en el conflicto regional que hay en Bolivia entre el llano y la altura. Entonces le trataba de manera diferente a los que eran de Santa Cruz, le trataba de mejor manera. Les llevaba a lugares más cercanos a Asunción, les permitía festejar sus fiestas patrias, les permitía reunirse más frecuentemente. O sea, es como que les arropó más a los cruceños, pero eran minoría. La mayoría eran de la zona de la altura y ellos tuvieron que construir los caminos. Por eso digo, hubo de todo, porque después de terminar la guerra muchos de ellos pidieron para quedarse definitivamente en Paraguay, y otros, sin embargo, durante ese periodo inclusive se escapaban de los paraguayos. Generalmente eran retomados, casi siempre fueron retomados porque si te tiraron en Paraguarí, en la zona de Paraguarí, no había forma de huir. ¿A dónde ibas a huir sin conocer para más el territorio? O sea, por eso te digo, habrá habido diferentes tipos de tratamientos hacia ¿Había oficiales de alta graduación entre ellos? Sí. Generalmente los coroneles que fueron cayendo en Campo Villa, los tenientes coroneles primero se quedaron en el colegio militar, que hoy es el Congreso Nacional. Se quedaron primero ahí, después fueron trasladados a otros lugares. Marzana, cuando llegó, también se quedó un tiempo acá, después estuvo por Villarrica y por otras ciudades. Él en general no se quejó del tratamiento que se le dio, aparte que eran oficiales superiores que eran mejor tratados que un soldado. De hecho, ya había vuelto a la rutina cuando estaba por terminar la guerra, ya funcionaba todo. O sea, la gente había vuelto definitivamente a sus trabajos, las escasas facultades que teníamos volvieron a funcionar normalmente, los colegios, o sea, no... creo que el fútbol, que no era tampoco algo muy extendido en esa época, fue lo único que tardó en volver a la normalidad, pues después el resto ya funcionaba normalmente antes de que termine la guerra. ¿Qué pasó después con tus hermanos en la Y guerra? mi hermano salió, mi hermano le trajeron que no podía ni caminar, el mayor. A él que vino todo su pantalón era rotoso, era cuando él se le trajo. Le traían de la guerra entre los enfermos, le traía a mi hermano, pero mal, medio semi-muerto. ¿Por qué él estaba así? ¿Se hirió o era de sed? No, él estaba, ¿cómo se le dice a eso que no puede más? Como yo siempre suelo decir, que de debilidad. Estaba muy desnutrido. Y mi hermano, el menor, peor porque era joven y ahí sufría hambre y sed. Entonces le mandaron, se fueron ellos ya
Mi hermano, ese se fue mucho tiempo en la guerra, ese es Liborio, el que es mayor. El mayor. Sí, pero mi hermano el Laudelio sí que no era tanto porque no se iba a la guerra, sino guardia, no sé qué. Estaba en la retaguardia. Exacto. Ah, y se salvaron ellos, volvieron vivos de la guerra. Mi hermano, ese que se fue desnutrido, ese no. Le llevó a mi mamá mucho tiempo a él, ni escuchaba más nada porque se debilitó hasta el último. Y el otro era también, pero era un poquito más fuerte, era el otro. Porque no se iba él en la guerra, el otro se fue a la guerra, el Liborio que se llamaba. Claro, Ese se fue a y la el guerra. otro quedó en la retaguardia. Eso, Pero igual se desnutrió por falta de alimento. sí. Y, Pero los dos regresaron. ¿cómo? Los dos regresaron. Sí, pero a mi hermano el mayor, a este mucho mi mamá procuró para levantarle otra vez. Y porque él trabajaba se llamaba Ruxijorba, un negocio grande. Y ahí estaba trabajando él, y cuando él se le llevó, le agarraron por la calle y le llevaron. ¿No? A tu hermano mayor. Sí, Ah. y le llevaron. ¿Qué hacía él en Ríos y Corva? ¿Qué trabajo hacía ahí? Antes de eso, No, él estaba trabajando en Ríos y Corva. Y ahí le agarraron para llevarle a la guerra. no, de ida o de venida en nuestra casa, porque él se iba en casa a dormir y de mañana venía con él, cuando no había más ni camión ni nada para venir al trabajo. Entonces él ya salió, ya quedó ya por ahí nomás a trabajar en nuestra campera con mi papá. Y así era. Ah. Tengo bala de cápsula de proyectiles de cañón, tengo ahí varios. Hay muchos, los bolivianos devolvieron mucho devolvieron. Armamento, ahí tengo un fusil histórico, te voy a mostrar, se le agarró a un boliviano, te voy a mostrarlo. ¿Querés que te muestre? Después te voy a mostrar. Bueno, el fusil. Ahí está un fusil, es histórico el fusil ese, porque... ¿Por qué es histórico? Y porque primero, un secretario de papá, Miranda, que es topógrafo, era soldado en la guerra y después de un ataque, fue en el frente, el tipo era soldado y le encontró a un boliviano sentado así contra un árbol con el fusil acá. Y tenía una ráfaga acá en el pecho, muerto, pero con el fusil acá. Y antes el fusil boliviano se quería mucho porque tenía caño largo, el nuestro era caño corto. Y el caño largo, digamos, para hacer un tiro largo era especial. Entonces le sacó el fusil al muerto y por aquí llevó. Y después revisó el fusil y el fusil había sido que la bala que le mató al boliviano le raspó al fusil en la madera. Está la raspada, y te voy a mostrar, y le dio a él. Y otra bala entró más atrás y se quedó en la recámara, está el proyectil ahí todavía. Por eso digo histórico. Y acá está donde pegó la bala, refiló y le entró al boliviano. El boliviano estaba así. Y acá tenía así el fusil. Refiló acá y le entró a él. Y la otra bala entró acá debajo, acá. Y quedó ahí. Quedó acá en la recámara está. Y acá tiene el escudo boliviano. Y la bala está ahí, es histórico el fusil. ¿Y ese se trajo del frente? Del frente, sí. Este es el fusil boliviano, se ve que es el boliviano porque tiene el cañón largo. Nuestro fusil es hasta acá nomás. Sí.
Ahora, este es el alemán puro, no es el belga. Porque este para tiro largo y para puntería era especial eso. Aníbal Tata Ferreira es hijo del excombatiente Luis Enrique Ferreira, quien tuvo un importante protagonismo en la demarcación de límites con Bolivia una vez firmada la Paz del Chaco. También recuerda las anécdotas contadas por el arquitecto Roger Ayala, su gran amigo e hijo del presidente de la Victoria, Eusebio Ayala. El Tratado de Paz decía de que los límites tenían que venir por la divisoria de aguas. ¿Sabes lo que es la divisoria de aguas? Es así y así, la parte más alta, ahí de la parte más alta, sea donde sea. Entonces vinieron de Arroyo Estrella hacia Pedro Juan para llegar hasta Cerro Torín, que lo llevó. Y cuando llegaron a Punta Poná, había sido que la divisoria de agua pasaba por el medio del regimiento de caballería brasilero, por la mitad le comían la mitad de las construcciones grandes tengo la foto de construcciones del regimiento de caballería brasileño. Y cuando llegaron ahí, papá le dijo al brasileño, no, pues ¿cómo vamos a destrozar una instalación de eso? No, si para el Paraguay le interesa que el Brasil tenga una buena instalación de su protección, pero para no tenía ni un pila ahí. Y entonces vamos a torcer nomás, total es nuestra decisión. Vamos a torcer la línea, dejando libre eso, vamos a ir 5 kilómetros al sur y ahí vamos a recuperar lo que el Paraguay cede, es decir, recuperó en territorio lo que se dio ahí para los brasileros. Y el brasilero contento, por supuesto, y notó eso y informó directamente a lo que pasó para que a ver si iban a reconocer, y reconocieron los brasileros. Pero eso le informaron a Getúlio Vargas, al presidente. Y ahí tengo la foto de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas del 41. Del 41-42 vino al Paraguay, una visita al Paraguay. Sí. Y cuando eso el avión era un Viscra bimotor de corto alcance y venía volando haciendo escalas. Y una de las escalas hizo en Punta Poná. Y ahí hizo un discurso, tengo que ver la foto de él ahí. Hizo un discurso y se presentaron a saludarle allí y en eso papá se presenta. Y el brasileño le presenta a papá, este es el capitán, era cuando papá. Capitán Ferreira, nuestro delegado de límites con el Brasil. Y Getúlio Vargas ahí le dice, el Brasil va a reconocer lo que le hizo. ¿Te imaginas? Sí, puta. Ahí le dice, el Brasil le va a reconocer lo que usted hizo. Y se fue. Y a los 6 meses eso le llegó la oferta de estudiar ingeniería en Río de Janeiro, en la Politécnica del Ejército que quedaba en Urca. Una beca de la gran pistola. Una beca tan linda que nosotros nos íbamos, papá nos dejaba durante el año ahí porque no quería que entremos en la escuela brasilera, entonces veníamos a vivir con nuestra tía, durante 4 años fue así. Y en las vacaciones ya nos íbamos. Y vos viste muchos heridos, ¿viste? ¿Cómo? Muchos heridos, ¿viste? Que volvieron de la guerra. Ay, Dios mío, yo siempre, después mi mamá no me quería llevar, no me llevaba más porque demasiado lloraba, porque yo veía eso que se les rompía todo su pantalón, algunos flacos que apenas movía así, que te daba pena, que yo hasta ahora me acuerdo de eso. Que lo que venía evacuado, no sé qué cosa. Los evacuados. Sí, que no daba más, entonces para no morir y quedar en el campo, en los montes, lo que podía aguantar le traían. Y llevaba lo sano. Y nosotros lo que le íbamos en el hospital militar, y cuando eso había cerca, ¿cómo se llamaba? A donde antes era Irma que se hacía bol.
comunero. El estadio comunero. Sí, ahí cerca había un hospital grande y allí lo que más me iba con mi mamá. Porque en muchos lugares se usaron como hospitales. Muchos lugares se No. usó para hospitales, Ah. iglesias, las escuelas. Escuela, iglesia, colegio, porque había muchos colegios que se cerró porque es para llevar ahí a los heridos y a los enfermos. Y, en fin, y había mucha pobreza. Mucha pobreza, poco había lo que tenía algo para comer. Y escaseaban muchas cosas. Y escaseaba, sino que no es como ahora que vos salís acá y hay farmacia, y hay farmacia, y hay farmacia, no. Alguna que otra vez encontrar farmacia cuando eso. Y yo, Pedro, todo lo que se le entregó, las condecoraciones, hay documentos que son importantísimos, le voy a mostrar, que conservo con mucho amor y cariño porque él, por lo visto, que se sacrificó también, porque para anotar y guardar lo de la historia es algo muy importante. Especialmente para mí y para mis hijos, y el día que yo me muera se le va a quedar a mis nietos. ¿En un baúl tenés? Tengo un baúl boliviano que he encontrado, que le regalaron los bolivianos. Y yo rescaté ese baúl, mandé restaurar y ahí tengo todas las cosas de él. Hasta el primer sello que él empezó a... ¿Y él escribió algún libro? Sí, escribió un libro de Mariano Llano, era que le escribió ese libro y se llama El Último General. El Último General. Y el libro de ese Último General vendía más de 100.000 guaraníes. Y el importe, él me dijo, mi hija, no hay que tocar ni un centavo. Es para ayudar al Chaco. Vamos a ayudar a Puerto Limpo porque el Chaco es el lugar más olvidado, Isabel me dijo. Entonces él falleció y yo vendí y junté los 8 millones del importe de los libros del Último General. Hicimos un acontecimiento en el Círculo Oficial de Retirado de la Fuerza Armada de la Nación y le entregamos al padre Edmundo Valenzuela Salesiano, que es nuestro actual arzobispo de Asunción. Él era el encargado de Puerto Limpo. Entonces, en una fiesta le entregamos un cheque de 8 millones de guaraníes, importe del libro Último General. Y nunca me voy a olvidar cuando agarró el cheque el Monseñor Valenzuela, el arzobispo actual. Mire la honestidad de la señora de Velilla y familia. El que regaló ya murió. Y nosotros, esa era una promesa de mi finado esposo, que era para ayudar a Puerto Limpo. Sí. José Bozano tuvo una participación fundamental para los esfuerzos de la guerra. Hay que recordar que los arsenales fueron prácticamente reestructurados a partir de que él toma posesión de ese lugar. Creó nuestras cañoneras, porque de su cabeza, de su diseño, salieron las cañoneras que después terminaron defendiendo nuestro río y que tuvieron fundamental importancia en el traslado de la logística y de los combatientes durante la contienda. También hay que recordar que ellos prácticamente producían todo. A diferencia de Bolivia, que tenía que comprar, por ejemplo, sus granadas, Paraguay producía sus propias granadas. El primer día que se produjeron granadas en el arsenal, se hicieron solamente 16. Y para julio de 1933, cuando se estaba por pelear Nanagua, se hacía 160 por hora. Para que te des cuenta también la efectividad que tenían. Después se produjeron también arreglaron armamentos de los famosos fusiles Mataparaguayo de 1927, que estaban defectuosos, que había 10.000 en el arsenal. Él prácticamente mandó traer de Polonia como implementos agrícolas
los repuestos para arreglar esas armas y se pudieron utilizar en el Chaco con mucho suceso después. Así que el esfuerzo que hizo el Arsenal es extraordinario. 3.000 hombres trabajaban 24 horas para producir todo tipo. Producían camillas, todos los tubos que se usaron para extraer agua. Se hicieron más de casi 100 pozos se hicieron en el Chaco, en diferentes lugares para buscar agua, y todos esos tubos llegaron a ser inclusive estas máquinas que se usaban para descifrar los códigos bolivianos. El Arsenal hizo un trabajo magnífico y él era la cabeza, así que yo creo que es una persona que merece nuestra recordación y nuestra gratitud. Bozano dice en sus memorias que llegaron a trasladar 160.000 personas. Ahí hay enfermeras, hay gente de la logística que no eran combatientes meramente. Entonces, por ahí si restamos, podemos decir que 150.000 eran combatientes. Entonces, si murieron más de 30.000, más algunos desaparecidos, calcularles que por lo menos 110.000 hayan vuelto a cumplir nuevamente sus funciones después de la guerra.